Finalmente vamos a ver el índice TGBH o temperatura globo bulbo húmedo, también llamado índice de Jagroux. Este índice es el que se utiliza en la legislación argentina en el decreto 351 del 79, en el anexo de carga térmica. Estaba explicado cómo se utilizaba y cómo se sacaba este índice y los datos necesarios para ello. Luego, con la modificación que tuvo el decreto con la resolución 295, el criterio de evaluación de carga térmica varió, que lo vamos a ir viendo en la medida que avanzamos con la presentación, y pasó de transformarse el índice TGBH como un valor fijo y definitorio en el decreto 351 a formar parte de la evaluación de la carga térmica, ya dentro de un entorno más complejo en donde se tienen en cuenta otros criterios, y este índice deja de ser un resultado definitorio para formar parte de un criterio de evaluación. Vamos a mencionar unas definiciones y luego vamos avanzando con el índice. El instrumental a emplear según la legislación es el globotermómetro que vimos inicialmente y cuya temperatura que se obtiene es la temperatura globo, que la utilizamos en los índices anteriores. Yo les había comentado que este globotermómetro, este instrumento, tenía unas determinadas características, y aquí está mencionada específicamente cuáles son esas características, así como también yo les había dicho que hay equipos que tienen el globotermómetro incorporado que no cumple específicamente con estas características, pero que sí obtienen un resultado similar. Entonces el globotermómetro va a consistir en una esfera hueca de cobre que va a estar pintada de color negro, y en su interior tiene un termómetro o una termocupla, ¿sí? De manera que ubicamos este termómetro en el centro de la esfera, y el espesor de la esfera de cobre va a ser de 0,6 milímetros y va a tener un diámetro aproximado de 150 milímetros. Se verifica la lectura del termómetro cada 5 minutos, leyendo la graduación a partir de los primeros 20 minutos hasta obtener una lectura constante, y ese va a ser el resultado de la temperatura globo. El termómetro de bulbo húmedo natural, que también ya lo vimos anteriormente, vimos que consistía en un termómetro cuyo bulbo está recubierto por un tejido de algodón que se moja con agua destilada durante no menos de media hora antes de efectuar la lectura, y va a estar, una vez que se sumerge con el agua, se realiza el procedimiento que vimos anteriormente de girarlo para que evapore lo que debe evaporar y finalmente se obtenga la lectura en el termómetro de lo que va a ser la lectura del bulbo húmedo natural. Acá tenemos un esquema de los termómetros que se utilizan, ¿sí? En este caso, por ejemplo, tenemos
el termómetro bulbo húmedo no como un psicómetro, como lo que vimos anteriormente, sino como un termómetro más estático, en donde se obtiene el mismo resultado, porque se debe esperar la evaporación. Tenemos el termómetro bulbo seco y tenemos el termómetro de globo o globotermómetro, que nos va a indicar la temperatura globo correspondiente a la radiación. Este esquema es un esquema general. Hay equipos electrónicos que tienen 3 cuerpos que miden cabeza, tronco y cintura, y que nos da el valor del índice de GBH ya completo, digamos, ¿no? No hay que hacer la cuenta. Este es un trípode que contiene los 3 termómetros y se pueden hacer las 3 lecturas, y finalmente el índice se realiza teniendo en cuenta las fórmulas que hay y se obtiene un resultado en grados centígrados. Bien, vamos a ver algunas definiciones de estrés térmico y tensión térmica para la legislación argentina. Esto lo van a poder encontrar en la resolución. Y luego vamos a ver una figura que va a ser la figura número 1, que es un cuadro de decisiones, en donde se puede utilizando los criterios ahí descriptos, evaluar la condición de carga térmica del ambiente laboral y de cómo afecta a las personas. Entonces podemos definir el estrés térmico como la carga neta de calor a la que un trabajador puede estar expuesto como consecuencia de las contribuciones combinadas del gasto energético propio del trabajo que está realizando, de los factores ambientales, es decir, de la temperatura, la humedad, el movimiento de aire, y de los requisitos de la ropa, ¿sí? Es decir, de cuáles son la necesidad o la ropa que tiene que utilizar en función del tipo de trabajo que tiene. Un estrés térmico medio o moderado puede causar malestar y puede afectar de forma adversa la realización del trabajo y la seguridad, pero no es perjudicial para la salud. A medida que el estrés térmico se aproxima a los límites de la tolerancia humana, aumenta entonces el riesgo de los trastornos relacionados con el calor. La tensión térmica es la respuesta fisiológica global resultante del estrés térmico. Los ajustes fisiológicos se dedican a disipar el exceso de calor del cuerpo, como vimos que puede ser la sudoración. La aclimatación es la adaptación fisiológica gradual que mejora la habilidad del individuo a tolerar el estrés térmico. Luego vamos a ver que en función de si la persona está aclimatada o no al trabajo y al ambiente que está realizando, van a ser los límites de temperatura que puede tolerar. El proceso de la toma de decisión debe iniciarse si hay informes o malestares debido al estrés térmico o cuando el juicio profesional del higienista lo indica. La valoración de los dos conceptos, tanto el estrés térmico como la tensión térmica, puede usarse para evaluar el riesgo de la salud que tiene el trabajador, ¿sí? Se requiere un proceso de toma de decisiones, como les comenté anteriormente, que vamos a ver en la figura 1. La pauta de la figura 1, o sea, en ese proceso de toma de decisiones, y la documentación que está relacionada con los valores límites que representan las condiciones bajo la cual se cree que casi todos los trabajadores sanos, hidratados adecuadamente y sin medicación, van a poder estar expuestos de manera repetida sin sufrir efectos adversos para la salud.
Como vimos anteriormente, también los cuerpos son distintos, los metabolismos son distintos, pero esto también se trata de una estadística en donde, bueno, se ve que la mayor parte de las personas pueden estar expuestas sin tener daños severos para la salud. La pauta dada no es una línea definida entre los niveles seguros y peligrosos, entonces se va a requerir el juicio profesional y un programa de gestión del estrés térmico para asegurar la protección adecuada en cada situación que se presente, en cada situación laboral de ambiente de trabajo.